conversar un poquito acerca de qué se trata esto, acerca de cuál es la importancia que tiene justamente el yoga dentro del área de niñez y de adolescencia, porque generalmente se conoce por ahí un poco más acerca de la práctica del yoga, ¿no? De las asanas, de la utilización del mat, de los elementos y demás, más que todo en el área adulta, por así decirlo, ¿no? Pero en realidad la práctica del yoga dentro de la niñez, ¿no? Primero y posteriormente, luego en la adolescencia, es fundamental, ¿no? A muchas personas generalmente cuando conocen la práctica del yoga, ¿no? Se les pregunta, ¿te hubiese gustado conocer esto antes, ¿no? Cuando eras niño, ¿te hubiese gustado practicar esto en la escuela o te hubiese gustado conocer acerca de esto en tu infancia? Y generalmente un altísimo porcentaje de las personas que ya practican yoga siempre responden que sí. Entonces, esto no es por nada, ¿no? En realidad, el yoga para los niños es completamente diferente a lo que quizás uno estaría acostumbrado a practicar sobre el mat, porque el yoga para los niños está atravesado por un lenguaje distinto, está atravesado por el juego, y ese juego se va desarrollando en base a diversos estadios evolutivos que van mostrando cuáles son las necesidades que van teniendo los niños y todas las potencialidades que pueden ir desarrollando a través justamente de su evolución. Entonces, el yoga en los niños, hablando primero de esta etapa, ¿no? Les va a ayudar justamente por hablar su mismo lenguaje, ¿no? Porque el instructor de yoga para niños es una persona que está formada como en ese lenguaje, ¿no? En el lenguaje que hablan los niños, en el lenguaje del juego, en el lenguaje de aquello que es lúdico dentro del aprendizaje. Entonces, les va a ayudar a adquirir herramientas para su gestión emocional. Entonces, la gestión emocional la vamos a entender justamente como todas aquellas pautas, herramientas, formas, ¿no? De encarar diversas situaciones que pueden ser disparadores de aspectos positivos o de aspectos negativos internamente. Entonces, por ejemplo, cuando los niños se encuentran con la frustración, cuando los niños se encuentran con situaciones que quizás son muy alegres, ¿no? O muy felices, pero no saben cómo expresar eso y lo expresan de una manera que probablemente no sea adecuada para el medio ambiente en el que están. Para todo esto, el yoga justamente lo que les va a brindar, ¿no? Es la posibilidad de encontrarse con ese aspecto interno de ellos, ya siendo pequeños, desde pequeños, de una manera mucho más equilibrada, entendiendo a temprana edad, ¿no? ¿Qué implica la frustración? ¿Cómo me tengo que desenvolver, ¿no? Cuando siento eso? ¿Qué respiraciones hacer cuando me siento muy agitado, cuando me siento muy contento, ¿no? Para bajar un poco más la ansiedad, porque muchas veces también los estados extáticos, ¿no? De los niños que tienen mucha energía no siempre están asociados a conductas que necesariamente tengan que ser negativas. A veces esas conductas que son extrovertidas, ¿no? Y que en el mundo por ahí más adulto no se comprende adecuadamente, justamente por no poder comprenderse, ¿no? Pensamos que es algo negativo y en realidad no, simplemente que sucede que el niño no sabe manejar su energía. Entonces el yoga le va a brindar la posibilidad de conocer su cuerpo, de poder adquirir conocimiento, ¿no? Acerca de cómo tener mejor equilibrio, cómo poder vincularse con todo lo que le rodea, ¿no? Con las relaciones que tiene con sus pares, ¿no? Con niños de la misma edad, niños más grandes, más pequeños, cómo vincularse dentro de lo que tiene que ver con el ámbito familiar también, ¿no? Conocer cuáles son los límites adecuados que debe poner respecto a su cuerpo y al del otro, ¿no? Entonces todo esto va a ir generando también en los niños un conocimiento que van a ir compartiendo, ¿no? Y eso es lo más lindo del yoga para niños, ¿no? Generalmente cuando uno practica yoga, cuando un adulto practica yoga, va y le dice a un adulto, no, hacer yoga me está haciendo re bien, tenés que probarlo. Pero los niños, ¿qué hacen? Los niños lo muestran en el juego.
Entonces lo primero que hacen cuando se sienten bien, van a los amiguitos, ¿no? Y juegan a hacer yoga, ¿no? Le muestran las asanas, le muestran las respiraciones, no importa en el lugar en el que estén. Siempre lo hacen, es como su compartir pasa a ser algo muy vivencial, ¿no? Entonces, automáticamente suele ocurrir, ¿no? De hecho, muchos papás comparten eso, ¿no? Que por ahí ya vuelven a la escuela, ¿no? Al tiempo de practicar yoga y ven que su niño, su hijo, los maestros lo cuentan, que su niño está enseñándole yoga en el patio de la escuela a otros niños, ¿no? Entonces el impacto que tiene esto de poder tener, por así decirlo, como pequeños puntitos de transformación y de cambio dentro del ambiente infantil es maravilloso. Y también, obviamente, la persona que está brindando esa clase, ¿no? Es una persona que justamente, ¿cómo decirlo? Como en nada casi se parece a una persona, a un instructor convencional de yoga, dado que tiene que llamar la atención de los niños, tiene que poder generar herramientas lúdicas de juego, de conversación, herramientas que tengan que ver justamente con el descubrimiento de ser niño. Porque también muchas veces lo que pasa, ¿no? Y seguramente podemos estar medianamente de acuerdo con esto, es que la educación formal ha dejado de dar, la educación normativa, ¿no? Ha dejado de dar respuesta a las necesidades individuales de los niños que concurren a clases. La masividad, la exacerbada cantidad de horas, la poca cantidad de tiempo de recreo, ¿no? Y sobre todo el hecho de que los niños no comprenden del todo qué es lo que van a hacer a la escuela, normativamente hablando, ¿no? No lo entienden. Entonces, uno de los ejes fundamentales dentro de la práctica del yoga para niños, ¿no? Además del juego, es que el aprendizaje es una transformación en la conducta, y eso que los niños aprenden debe ser algo que a ellos les llame la atención, que les sirva, ¿sí? No por eso únicamente van a aprender solo lo que ellos quieren, sino que el instructor desarrolla la capacidad de enseñarles algo que ellos deben o necesitan aprender con algo que ellos quieren, ¿no? O con algo que ellos aprecian. Entonces, en este sentido, el yoga para niños se vuelve una especie de acompañamiento pedagógico, ¿sí? Una especie de andamio, por así decirlo, dentro de lo que es la educación normativa, porque muchos niños pueden, por ejemplo, ir con ciertos inconvenientes, por ejemplo, en matemáticas, en lengua, no en literatura, en lo que ustedes se imaginen, dentro de las áreas de la escolarización, y dentro de la práctica del yoga se dan cuenta que en realidad no es que no les gustaba, ¿no? Sino que tenían una concepción acerca de eso que no comprendían, ¿no? Y comienzan a conectar cosas y pueden comenzar a expresar cómo se sienten, pueden comenzar a expresar cuáles son sus necesidades, pueden comenzar a expresar qué es lo que les genera hacer ciertas actividades, y eso paulatinamente, ¿no? Va favoreciendo su desarrollo psicoafectivo. Bueno, ¿qué significa eso? Que vamos a tener, por llamarlo de alguna manera, seres humanos que van a estar más centrados, ¿no? Que van a estar más centrados en el sentido de que el equilibrio psicológico que van a tener va a estar mucho más acentuado. Hay una frase que seguramente la habrán escuchado en algún momento o la habrán dicho, que es que cuando uno era chiquito, ¿no? Generalmente por ahí pasaba que se golpeaba o, no sé, estaba como por llorar, y automáticamente lo que tiende a decir un adulto es: no pasa nada, no llores, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso se repite en el tiempo, y lo que ocurre es que la persona justamente cuando le pasa algo dice: no pasa nada, ¿no? Es como una respuesta casi ya involuntaria, ¿no? Cuando uno va creciendo. Entonces, ese no pasa nada que nos fueron diciendo una y otra vez, se traslada después posteriormente a la adolescencia. Entonces, ¿cómo lo trabajamos esto dentro del yoga para niños? Por ejemplo, cuando los niños están en clase, ¿no? Y algo pasa,
porque puede suceder que alguno quizás se resbale, se caiga, o cosas que suelen suceder durante el juego. Ya los niños vienen con esta tendencia, ¿no? Entonces uno se acerca a los niños y les pregunta, ¿pasó algo? Y los niños responden y dicen, no señor, no pasó nada, ¿no? Como respondiendo desde el lugar del adulto. Y uno les pregunta, ¿seguro estás bien? ¿Sentís dolor? ¿No? Y cuando se dan cuenta de que sí, están sintiendo dolor, porque de hecho, por si no lo sabían, como las terminales nerviosas que tenemos para sentir dolor están como funcionan como en desfasaje, digamos, ¿no? Entonces no es que sentimos dolor ni bien nos golpeamos o ni bien nos cortamos. Seguramente se darán cuenta, ¿no? Cuando tocan una plancha lo tienen que tocar varias veces hasta que sienten que está caliente, aunque la plancha esté caliente, o cuando se cortan. Lo mismo sucede cuando nos golpeamos alguna otra parte del cuerpo, y pasa mucho con los niños, que cuando se golpean no sienten, no están conscientes del todo que están sintiendo dolor. Entonces, si uno al primer momento que tuvieron ese accidente va y les dice, no pasa nada, cuando todavía no han sentido el dolor, cuando sienten ese dolor ya no se sienten en posición de reafirmar esa sensación que están teniendo. No sé si me hago entender. Pero como ese dolor está como en desfasaje, cuando la pregunta ya no está, entonces no valido el dolor. Entonces esta situación se va repitiendo, ¿no? Paulatinamente, y cuando van evolucionando, a pesar de que diferentes etapas impliquen diferentes necesidades, que es lo que más tiene en cuenta el yoga para niños, es más difícil ir reconociéndolas cuando más van creciendo. Entonces, así como de alguna manera a nosotros nos han dicho, lo hemos escuchado, lo hemos repetido, no, no pasa nada, ahora cuando nos preguntan, ¿no? Por dar un ejemplo común y corriente, ¿no? Una persona de confianza viene y nos pregunta y nos dice, ¿qué te pasa? Te veo como media rara, medio raro. Y uno lo primero que generalmente responde es, no me pasa nada, estoy bien. Y es como, no, pero, o sea, realmente estás muy raro, algo te pasa. No, estoy bien, no me pasa nada. Y en realidad sí me pasa, ¿no? Lo mismo sucede cuando uno mismo, ¿no? Ya después de todas esas situaciones previas que les compartí, uno se siente como raro, ¿no? Como dice, me está pasando algo, pero no sé qué es, ¿no? Es como que estoy viviendo una sensación extraña y no sé bien por qué no estoy bien. Bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de trabajar la gestión emocional en los niños. Los niños, cuando trabajan justamente reconociendo sus emociones, aceptando sus emociones, identificándolas adecuadamente a través de la práctica del yoga, esa situación posterior, ya cuando son adolescentes, ¿no? Que pasa muchísimo, ¿no? Con los adolescentes, cuando uno quiere entablar un vínculo de confianza, cuando uno quiere adentrarse o profundizar un poquito más en el vínculo, generalmente se encuentra con una pared, ¿no? Se encuentra con una pared que no solamente es emocional, es generacional, es tecnológica, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con códigos que quizás ya no manejamos, pero hay algo más allá de esa pared, ¿no? Que es lo que estaba antes de ese adolescente, que es un niño. Entonces, justamente volver a entablar ese vínculo con el niño que fue ese adolescente, es la vía más rápida para poder comprender de qué manera poder vincularnos de manera adecuada, de manera equilibrada con esa persona. Porque los adolescentes, más allá de su desarrollo hormonal, psicológico, físico, ¿no? Siguen siendo personas, ¿no? Siguen siendo personas en desarrollo. Entonces uno siempre está a tiempo de poder brindarles esas herramientas. Pero el vínculo de confianza que uno puede generar a través de la práctica del yoga, y esto es algo también muy importante, que ya va a ir más no tanto al juego, sino a lo corporal, teniendo en cuenta que durante el proceso de la adolescencia, sobre todo con el sistema, digamos, en el que estamos insertos, la publicidad, ¿no? Las exigencias sociales y todo lo que conlleva el aspecto físico de tener un cuerpo joven, por así decirlo, hace que de alguna manera
esas personas que están atravesando por esas etapas no se sientan del todo seguras. Entonces la práctica del yoga lo que va a hacer justamente es poder brindarles esa seguridad, porque dentro de la práctica del yoga no importa el color, no importa la forma, de hecho, dentro de la práctica real del yoga, no importa en sí la elasticidad o hasta dónde uno pueda llevar el pie, la pierna, el brazo, sino cómo todo eso se traslada al medio interno. Entonces, imagínense un niño que viene practicando yoga y continúa con esa práctica en su adolescencia, dentro de su adolescencia no va a sufrir, por así decirlo, los pormenores que generalmente están en todos y cada uno de los libros de psicología de la adolescencia que ustedes puedan llegar a encontrar, porque si bien va a encontrarse con esas pruebas, se va a encontrar con esas situaciones emocionales, la manera de gestionarlos y de trabajarlos va a ser completamente diferente. ¿Sí? Con esto no estamos pretendiendo reemplazar otras actividades, ni mucho menos, sino al contrario, poder de alguna manera apoyar a todo lo demás que el adolescente va a ir trabajando y transicionando a lo largo de su proceso. Por eso es que decimos que el yoga es una educación alternativa, es una herramienta pedagógica diferente a la propuesta del modelo tradicional, porque respeta las etapas y respeta las diferentes necesidades que se van dando a lo largo del proceso evolutivo de los niños y de los adolescentes, de las personas, obviamente, pero en este caso puntual de los niños y de los adolescentes. Porque, ¿qué es lo que sucede en general en la educación normativa? Sucede que al ser tan masivo y al ser tan concurrida, ¿no? Concurridas las aulas, es muy difícil poder establecer o equilibrar de una manera amena, ¿no? La enseñanza. Entonces, dentro de la práctica del yoga para niños y adolescentes no se trabaja en masividad, ¿no? Porque la masividad también hace que se dificulten los vínculos. Uno no puede vincularse amena y equilibradamente con 35 personas, 25 personas, de una manera fluida y ser realmente amigo de todos y abrirse a todos, porque son demasiadas diferencias por solventar y demasiadas necesidades diferentes. Entonces, la adolescencia se vuelve, ¿no? Como de manera más actual, como una especie de síntoma de lo no atendido. ¿Sí? ¿Qué es este síntoma de lo no atendido? Es justamente todo aquello que se dejó suelto, ¿no? Que se dejó casi que librado al azar. Una educación que no tuvo en cuenta el aspecto emocional, una educación que tuvo en cuenta más el proceso cognitivo, pero de manera forzada, porque hay muchos niños y muchos adolescentes que todavía no están listos para aprender en ese momento o en esa situación particular aquello que se les está exigiendo. Entonces, cuando se ven en una situación donde tienen que estar poniéndose a prueba de manera sobreestimulada, por llamarlo de alguna forma, sucede que se encuentran con situaciones de ansiedad, de estrés, ¿no? De un sobrecogimiento interno que los hace ensimismarse demasiado y no poder compartir realmente qué es lo que están viviendo. Entonces, justamente esta pedagogía alternativa, ¿no? que forma el yoga, que forma parte del yoga, se vale de muchísimos aspectos que comparte con otras pedagogías alternativas, ¿no? El ambiente en el que se desenvuelven los niños es muy importante, en el que se desenvuelven los adolescentes es muy importante, y el yoga se encarga de acondicionar ese ambiente, ¿sí? Se encarga como de acondicionar el lugar de aprendizaje. Y no va solamente de si tengo un mat, si tengo tal elemento o si tengo tal juego para poder hacer con los niños, no pasa por ahí, ¿no? Ese acondicionamiento del espacio del yoga está dentro del instructor, ¿sí? Ese acondicionamiento del espacio del salón está dentro del instructor, porque el instructor puede tener todos los juegos Hasbro que ustedes se imaginen, pueden tener todos los juegos de madera, los juegos pedagógicos que
les pase por la cabeza. Pero si la persona que está a cargo de esa clase, digamos, no logra entablar un vínculo realmente con las personas que están tomando esa clase, a los niños no les va a importar los objetos, ¿sí? Los niños son muy perceptivos. Entonces, cuando uno trabaja con los niños es muy importante también trabajar la figura de autoridad, porque los niños y los adolescentes están en permanente contacto con figuras de autoridad, ya sea en la escuela, en la casa, ¿no? Si hacen deportes, siempre están en contacto con figuras de autoridad. Y está bien, los adultos también están en contacto con esas figuras de autoridad, pero nosotros ya transicionamos por esas etapas. Ellos están construyendo su visión acerca de las figuras de autoridad. Entonces, de repente, tener una figura de autoridad que, por así decirlo, de nuevo, la masividad y demás, no pregunta si necesitan ir al baño, si quieren tomar agua, si quieren jugar, cómo se sienten y demás, a tener a alguien que sí. La primera vez que uno les pregunta generalmente a los niños, si alguien quiere tomar agua, todos quieren tomar agua, ¿no? ¿Quieren ir al baño? Todos quieren ir al baño, porque no están equilibrados en sus necesidades físicas, ¿no? En sus necesidades fisiológicas. Entonces, como implica salir, ¿no? Todos quieren ir, porque no quieren estar en ese lugar, ¿no? En cambio, cuando practican yoga, al primer momento lo hacen, pero ya posteriormente, por ejemplo, sucede que ya no. Ya es como no, si alguno quiere agua, otros no, porque están en el lugar en el que quieren estar. Una vez había tenido una experiencia, ¿no? con uno de los niños muy, muy graciosa. Yo no sabía que en la escuela les estaban haciendo una encuesta. Me lo compartió una mamá que habían hecho como un relevamiento, digamos, de cómo estaban los niños y demás, y le preguntaron a los niños cuál era su materia preferida. Entonces, el niño le pregunta a la seño si la materia tenía que estar en la escuela, ¿no? Y ella le dice, sí, obviamente, sí tiene que estar en la escuela. Entonces, él le dijo, bueno, entonces ninguna. Y ella le pregunta, bueno, pero ¿hay alguna que sí te guste que no esté en la escuela? Porque no, ¿cuál es si no está en la escuela? Entonces el niño le responde sí a la señora, sí, a mí me gusta la materia de yoga, esa es la materia que más me gusta. Y ella le pregunta por qué, y él le dijo, porque yo ahí soy, ¿no? Esa fue su respuesta, porque yo ahí soy. Entonces cuando continuamos profundizando durante las clases, él comparte en su grupo de compañeritos, ¿no? Que cuando él practicaba yoga, él no tenía que pensar cómo comportarse o cómo ser, o si se levanta o si se para, ¿no? Él siempre estaba siendo niño, simplemente estaba siendo un niño, ¿no? Y antes no había tenido esa experiencia. Entonces, a partir de eso, bueno, la seño, ¿no? Como que se empezó a interiorizar más en lo que implicaba la práctica del yoga, ¿no? Se lo comentó a los directivos y demás, y posteriormente a eso varias maestras de esa escuela terminaron tomando también la formación para poder interiorizarse más en lo que implica realmente ocupar estas herramientas. Entonces, el yoga se vuelve un medio, ¿no? A través del cual podemos dar una respuesta educativa completa. No pasa solamente por respiraciones, por asanas, ¿no? Por toda esta parte como más externa, sino pasa justamente por la reeducación interna por la que atravesamos los instructores, ¿no? que estamos dando clases, y también por la posibilidad de formar parte de un ciclo vital tan importante como lo es la niñez y la adolescencia para esas personas con las que estamos compartiendo el espacio. Y como les decía al comienzo, entender de que ese lenguaje, ¿no? del juego, ese lenguaje del movimiento corporal, para los niños es tan natural que lo primero que hacen es poder compartírselo a los demás, poder brindárselos a otros, sin miedo a nada, ¿no? Sin pensar que se los va a juzgar ni nada, justamente porque para ellos es un juego. Entonces, la verdad es que la posibilidad
de poder transitar, ¿no? ese camino, ese proceso junto con niños y con adolescentes, es realmente muy enriquecedor, y sobre todo tener la posibilidad de dejar o aportar un granito de arena a la educación, poder aportar un granito de arena a las herramientas educativas que ya están y que son valiosas, pero desde un lado donde se contemplen también todos los procesos que hacen al aprendizaje, ¿sí? Así que, bueno, eso, no sé bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algo que, bueno, que quiera saber, ahí lo puede hacer. Vamos a estar en los próximos minutos compartiendo la siguiente actividad a partir de las 18 horas, que va a ser el yoga en silla. Así que no sé si ahí en Budi quieren decir algo más. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Madhuria. Muchas gracias, muy interesante la charla. La verdad que es súper interesante, como decías tú, como ver todo el aporte que uno puede hacer desde el yoga en estas etapas tan importantes de la vida. Así que muchas gracias, súper lindo. Esperamos que les haya gustado a todas y a todos. Y como decía Madhuria, en unos minutitos vamos a ir a dar un espacio como para relajar un poquito, si necesitan ir al baño, estirarse un poquito. Y si gustan, nos pueden acompañar en la siguiente actividad. A las 18 horas vamos a tener una hermosa clase de yoga en sillas. Lo único que necesitan es eso, traer cerca de ustedes una silla para poder practicar. Y bueno, los estaríamos esperando en unos minutitos. Así que muchas gracias, Mau. Gracias a ustedes. Hermoso todo. Y bueno, si nadie tiene ninguna pregunta ni nada, nos vamos a un descansito. Me parece que todo quedó claro. Bueno, gracias.